Con lo cual, básicamente la idea que tengo es hacer una presentación sobre los valores del capitalismo. ¿Y por qué? Porque yo creo que el problema de la decadencia argentina tiene que ver con habernos alejado de los valores del capitalismo. ¿Sí? Digamos, un modelo que fue exitoso en Argentina fue el modelo de Alberdi. ¿Sí? La Constitución de 1853. Es decir, cuando dice, no, ¿dónde se aplicó lo que vos decís? En Argentina. Éramos un país de bárbaros. Y en 30 años nos convertimos en un país desarrollado. Éramos el quinto país más rico del mundo. Era la auténtica tierra prometida. La gente se escapaba de Europa y podía ir a un lugar que le quedaba cerca, que era Estados Unidos. Había uno que le quedaba bastante más lejos, que era acá. Y venían acá también. O sea, éramos el segundo país que recibía inmigración. Con lo cual, o sea, lejos de esa historia que dice que no, que esto era un calvario, ¿no? Digo, esta era la tierra prometida. Entonces el punto es, ¿cómo fue que nosotros nos hemos alejado de esos valores? Porque en tanto y en cuanto nos fuimos alejando de esos valores, más decadente nos fuimos poniendo. Entonces, el punto central, y que hay que comprenderlo, hoy en términos estáticos lucimos como un país de ingresos medios, pero en términos dinámicos somos un país pobre. Si ustedes se fijan, hoy la pobreza en Argentina, al margen de que sea 29%, en los chicos de 0 a 14 años es del 45%. Eso muestra que, si bien en estática somos un país de ingresos medios, en términos dinámicos somos un país pobre. Es decir, cuando nosotros decimos vamos a terminar envidiando el bienestar de Somalia, no es joda, es verdad. Entonces, si no hacemos un cambio en serio, digamos, tenemos un inexorable destino de pobreza. Digo, porque aparte de lo que es el crecimiento económico, digo, la teoría económica tiene claro de que funciona. Entonces, y no se puede estar todo el tiempo viviendo de espalda a eso. Bueno, sí, y se puede vivir y ser decadente como somos nosotros. Es el quinto país más rico del mundo, somos 55, y si llega a haber una crisis, vamos a ver a dónde vamos a buscar el PIB per cápita. Entonces, digamos, esta presentación, que es sobre los valores del capitalismo, es un fragmento, es la parte 3 de un libro mío que se llama Crecimiento, Monopolios y los Valores del Capitalismo. La verdad que me parece que es tan importante esto que, digamos, o sea, en lugar de hablar de todo eso, digamos, vamos a hablar de los valores del capitalismo. Y ustedes lo que se van a dar cuenta, que justamente todo lo que nos está haciendo un país decadente es habernos alejado de los valores de la libertad. Entonces, la propuesta es, yo les voy a contar esto, y después hacemos un diálogo abierto y ustedes me preguntan lo que se les da la gana, lo que lo puedo contestar lo contesto, y lo que no, la vida. O sea, digo, se imaginarán que no sé de todo, o sea, sé algunas cosas. Con lo cual, entonces, el primer punto es, ¿por qué, digamos, uno abraza las ideas del capitalismo? O sea, básicamente, yo creo que hay 3 elementos por los cuales uno abraza las ideas del capitalismo. En mi caso, digamos, como a tantos otros economistas, lo primero que nos sorprendió fue la productividad. Es decir, la productividad que exhiben aquellos países que han abrazado el capitalismo. ¿Sí? Y eso, digamos, es lo que consta en la primera parte de la presentación, es decir, los resultados que permite alcanzar el capitalismo. Ahora, cuando uno empieza a estudiar sobre el capitalismo, o sea, empieza a encontrarse que, a pesar de los logros, es fuertemente cuestionado desde un plano ético y moral. Entonces uno empieza, digamos, a meterse en el tema si verdaderamente el sistema es o no justo. Y lo más interesante es que cuando ustedes se ponen a estudiar verdaderamente sobre el sistema es justo, pero además es el único sistema que es justo. Entonces, la segunda parte de la presentación tiene que ver con la justicia en el capitalismo, es decir, por qué el sistema es justo, por qué es superior ética y moralmente respecto a cualquier solución colectivista. Y después, o sea, cuando uno está convencido de estas cosas, hay otro factor más. Es estéticamente superior el capitalismo. Ustedes piensen, digamos, la arquitectura en Estados Unidos, piensen en Nueva York, el Guggenheim. Uno ve el Guggenheim y dice, no puede creer, se cae de traste. ¿Sí?
¿Y cómo eran los edificios en la Unión Soviética? Cuadrados, grises, sin ventanas, sin luz. Un espanto. ¿Sí? Entonces, la realidad es que el sistema no solo que es más productivo, es el único que es justo, pero además es estéticamente superior. Digo, ¿a alguien se le ocurrió tener un Lada, un Dacia, algunos de esos autos inmundos que hacían los comunistas? Eso sí, todos tenían esa porquería, la tenían todos, ¿sí? Entonces, digo, ¿cuál es el punto? El punto es, miren lo que es la última exposición de los autos modernos, lo que es el Lada capitalista. O sea, está a la altura de un Lamborghini, está a la altura de una Ferrari, ¿sí? O de un Lotus. Entonces, digo, ¿qué es lo que hace que nosotros nos alejemos de esto? Porque en realidad esto es lo que nos está empobreciendo. Entonces, la idea de vuelta es presentar los resultados del capitalismo, demostrar que es ética y moralmente superior a cualquiera de las soluciones colectivistas, y después interactuar sobre los problemas de Argentina a la luz de esta divergencia que tenemos respecto a los valores de la libertad. Entonces, digamos, como decía Friedman, ¿no? Digo, Friedman solía volver locos a sus alumnos preguntándole, digamos, los datos de dónde venían. O sea, pero los volvía locos, es decir, los torturaba. O sea, ¿dónde consiguió el dato? ¿Cómo el dato? O sea, era siempre primero los datos, primero los datos. O sea, digamos, acá no vamos a discutir el sexo de Los Ángeles, acá vamos a discutir datos, ¿sí? Digamos, o sea, nada de... ¿Por qué? Porque el dato mata al relato. Es decir, con el dato se acaba todo, o sea, se acaba la joda. Es decir, vos, digo, sí, bueno, sí, estamos mejor. A ver, ¿qué dice el dato? Mira, el dato dice, con el kirchnerismo que estábamos bárbaros y la infame década menemista, que esto, que el otro. Sucede que en el año 98, digamos, el PBI per cápita, a plata de el 2015, cuando se fue el kirchnerismo, era $15.000. Si ustedes ajustan por la inflación americana el PBI per cápita que tenía Argentina en el 98, hasta el 2015 le da $15.000. ¿Saben con cuánto se fue el kirchnerismo? Con 11.000.